En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video de las lecturas y reflexión del 15º domingo de tiempo ordinario. Primera lectura del libro de Isaías, del libro del profeta Isaías, capítulo 55. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 64. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. El Santo Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar.
se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una voz y otra vez, y no entenderán. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Pues las lecturas de esta semana, el tema principal es la palabra de Dios.
La palabra de Dios que, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, Dios comienza revelándose a su pueblo. Y en esa revelación Dios se comunica a sí mismo, comunica su mensaje, su palabra. La revelación de Dios es su palabra. Y también, como enseña el catecismo, hace falta dos para tener una relación. Es decir, Dios se da a sí mismo, se revela al revelar su palabra, pero nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, aceptar esa revelación con fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe no hay salvación. Sin fe nadie puede hacerse santo o amar a Dios. Porque ¿cómo puedo amar lo que no conozco o lo que no creo que existe? Pues el tema principal es esa relación de cómo Dios nos da su palabra y cómo tú y yo tenemos que responder aceptándola, creyendo en ella y dejándonos cambiar por ella. En la primera lectura vemos cómo la palabra de Dios es eficaz, hace lo que tiene que hacer. Cuando uno mira al mundo hoy en día y ve todas las cosas feas, horribles, diabólicas que están pasando, y esto después de más de 2000 años, más de 4000 años de revelación, pues cabe que algunas personas sientan la tentación de pensar, bueno, ¿cómo es posible que la palabra de Dios sea eficaz y que haga lo que tiene que hacer, como nos dice el profeta Isaías, cuando vemos que el mundo va de mal en peor? Pues es fácil. La palabra libremente dada, la palabra de Dios libremente dada a los hombres, debe ser libremente recibida y abrazada. Si no, los efectos de esa palabra, que nunca fallan, no llegan a madurar, no llegan a hacerse fruto, no por alguna deficiencia en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es infinita, es eficaz, es efectiva, realiza aquello para lo que fue enviada a los hombres. Pero además los hombres hemos sido creados con libre albedrío, con la libertad de aceptar o rechazar esa palabra. Porque el mundo está como está, no es porque la palabra de Dios ha fallado, es porque tú y yo hemos fallado. Porque tantas personas han fallado y no se ha aceptado la palabra de Dios como deberíamos haberlo hecho. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. La palabra de Dios ha mantenido al pueblo hebreo antes de la encarnación de la palabra de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra se hizo carne,
Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, el Mesías. Él también hizo la voluntad de Dios Padre. La palabra de Dios ha estado haciendo la voluntad de Dios desde toda la eternidad, desde incluso antes de la creación. Y en la creación ha seguido haciendo lo mismo, tanto antes de la encarnación como después. Y sí, la diferencia es infinita. Después de la encarnación, cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ya comenzó ese viaje sin regreso a la completa redención de toda la creación. No solo de todos los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, pero de toda la creación. Como dice el apóstol San Pablo a los romanos, la creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, Adán, ese primer hombre que escuchando a Eva, su esposa, desobedeció a Dios. Y por un pecado entró la muerte en el mundo. Y esa creación perfecta que Dios hizo fue herida, con una herida de muerte. Pero la palabra de Dios vino a sanarla, a redimirla. Y así compara el Espíritu Santo a la palabra de Dios a una semilla, que uno pone la semilla y se empapa de agua. Uno no ve lo que está sucediendo con la semilla, está oculto a la vista de todos, y no es hasta después que comienza a crecer. Incluso entonces solo algunos son los que ven la semilla creciendo y se acuerdan de que esa semilla fue puesta allí por un hombre bueno, por el bueno, el único bueno, por Dios. Y esperamos que esa semilla crezca y sea el árbol perfecto y maravilloso que Dios quiere que sea, que Dios siempre ha querido que fuera. Pues así pasa a todos aquellos que hemos aceptado la palabra de Dios. Solo Dios sabe cuánto, unos más, otros menos. Dice el Evangelio que la palabra da fruto en unos el 100%, en otros el 60% y en otros el 30%. Pues mientras existan personas en este mundo, y todavía las hay, que sí hayan aceptado la palabra de Dios, que sí se hayan dejado seminar, se hayan dejado llenar de la palabra de Dios. Esa palabra sigue creciendo aunque no se vea a simple vista. Y la creación entera, gracias a esas personas, a esos hijos obedientes de Dios que han aceptado, a pesar de todo, que han aceptado su palabra y se dejan transformar por ella, la redención del mundo entero, del universo entero, espera con ansia y con paciencia, como dice aquí San Pablo. Toda la creación entera con seguridad e impaciencia. No con paciencia, sino con impaciencia, con deseos de que acabe de llegar el Señor. De ahí la oración del Marránata, Marránata, Marránata. Ese deseo de que por fin, sí Señor, sabemos que te has hecho hombre, que te nos has dado como comida. Esa palabra se hizo comida. En el libro de Isaías dice, de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. En el sentido natural, solamente pues el agua del cielo hace que la semilla terrena crezca y sirva de alimento. En el ámbito sobrenatural, esa palabra divina de Dios también se hace pan para comer.
Y es aquellos que aceptan la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios hecha Eucaristía, y se alimentan de ella, son aquellos que responden a las gracias de Dios y permiten que siga creciendo en ellos y siga transformándose. Y este mundo está destinado a la vida eterna. Este mundo está destinado a una existencia gloriosa. Nuestros cuerpos están destinados a una existencia gloriosa si nos mantenemos fieles. Fieles recibiendo la palabra, leyendo la Biblia y recibiendo la palabra con la Sagrada Comunión diaria. Porque el que no come se muere. Si yo no recibo al Señor en la Eucaristía, pues ¿cómo voy a tener fuerzas para pelear las tentaciones? ¿Cómo voy a tener fuerzas para luchar? Como dice aquí en el Evangelio. Sí, pues es muy contento recibir la palabra, pero dice aquí, lo sembrado en terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Hasta que el Señor llegue o hasta que muramos, lo que pase primero, solo Dios sabe. Estamos de lucha, estamos en guerra. ¿Y cómo voy yo a ser vencedor en esa batalla en contra de mis tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne? Carne, entiéndase, la naturaleza caída, la concupiscencia. No que Dios haya creado la naturaleza humana así, pero es después del pecado que está herida. ¿Cómo voy a poder pelear con esos tres enemigos si no me alimento? Me tengo que alimentar. Tú y yo nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios escrita. Decía San Jerónimo, ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. ¿Cómo voy a pretender amar a Cristo si no le conozco? ¿Cómo voy a pretender conocer a Cristo si no lo busco en las Escrituras? Nuestro Señor le reprendió a los fariseos. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque queréis encontrar en ella la salvación. Y es cierto. El Señor no dijo que eso no era cierto. El Señor dijo, pero son las Escrituras las que dan testimonio de mí, de quien viene la salvación. Así que, ¿de qué manera estaban ellos escudriñando las Escrituras? Tú y yo debemos leer las Escrituras a diario. No como los fariseos, que aunque lo hacían, fallaron y no encontraron a Cristo, pero con la mente de la Iglesia. Entender las Sagradas Escrituras como lo entiende nuestra Santa Madre la Iglesia. Y así sí encontraremos a Cristo en las Escrituras. Le descubriremos y cada vez más, porque pretender que, ya me leí el Evangelio una vez, ya conozco a Cristo. Bueno, por mi bien espero que sí, que ya le conozca, pero no quiere decir que ya tengo que parar ahí, porque no es así. En el instante que dejo de crecer, muero. ¿Y cómo he de crecer espiritualmente? Conociendo más y amando más a Cristo, a su mensaje, a su revelación. La Santísima Virgen María, aquella que recibió la palabra encarnada, pues ella desde el primer instante de su concepción, pues tenía más santidad en el vientre de su madre que todos los santos y ángeles juntos, desde el instante de su concepción. ¿Qué pudo haber dicho? Pues ya está, ¿para qué más? Pero no. Ella siguió siendo fiel a cada instante de su vida, siguió conociendo, amando a Cristo, a Dios,
De manera que, aunque fue concebida con más gracia que toda la creación junta, que todos los ángeles y los santos juntos, esa gracia fue aumentada porque ella siguió respondiendo que sí a Cristo, a Dios, en todo momento. Aunque sus planes se cambiaron, ella tenía planes de permanecer virgen. Y eso no cambió. Sí, fue virgen antes, durante y después del parto. Pero el plan de ser virgen incluía, como efecto, pues no tener prole. Esa parte sí cambió. Dios no le cambió el plan de seguir siendo virgen. Lo respetó, lo usó. Usó su virginidad para darnos al Verbo encarnado. Sin embargo, sí le cambió los planes. Aquella que esperaba no tener hijos, pues ahora es madre de millones. Y vaya hijos que se ha ganado, porque no todos somos fieles como debemos. Pero eso no la amedrentó. Le dijo que sí. Así que esa es la manera que debemos responder tú y yo siempre, que sí a la palabra de Dios, y leer la palabra de Dios, y entenderla, y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, y consumir la palabra de Dios en la Sagrada Eucaristía. Ese regalo tan grande que nos ha dado el Señor, y mientras lo tengamos disponible, aprovechémoslo. Tiempos vendrán donde será muy difícil, para algunos tal vez imposible, tener acceso a la Eucaristía. Ahora que sí tenemos acceso, no la despreciemos. No despreciemos al Señor. No seamos mal agradecidos. El Salmo: Señor, danos siempre de tu agua. Pues sí, pedirle que no deje de alimentarnos. Y aprovechar, porque Señor, aliméntame. Sí, dame tu agua, dame nutrición, dame tu pan. Pero si pudiendo ir a la Eucaristía no voy, por un malentendido, tal vez porque pienso que si voy estoy comulgando con el falso profeta, por ejemplo, pues no. Un médico que se está muriendo porque está lleno de cáncer puede darme la salud a mi cuerpo. ¿Por qué voy a negarme? Pues una persona que no tenga clara, un sacerdote que no tenga claro la situación de la iglesia, debo pedir por él. Pero si usa las palabras de consagración sobre pan y vino, sí me puede dar la Eucaristía, ¿por qué voy a decir que no? Señor, danos siempre de tu agua, dice el Salmo. Bueno, pues este es el tema de hoy, la palabra de Dios y cuál debe ser nuestra reacción a esa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.